A veces, las historias de terror no tienen como protagonistas a fantasmas o brujas. A veces, un terror desconocido y extraterreno se manifiesta y se hace presente, solo para demostrar al ser humano lo frágil que es. Investigaciones Ocultas encontró dos historias aterradoras, las cuales creyó oportuna compartirles con ustedes. Ambas historias tienen la particularidad de haber transcurrido en remotos lugares del Canadá. Y es que Canadá no es solo un conglomerado de importantes ciudades como Toronto, Vancouver, Ottawa o Montreal. La mayor cantidad territorial de Canadá está compuesta por bosques fríos, gélidas tundras, y yermos desiertos de hielo. Disfruten de estos dos aterradores relatos. Los esquimales son un conjunto de pueblos que viven en Groenlandia, Canadá y en el estado de Alaska en los Estados Unidos. Ellos viven en el círculo polar ártico, en zonas gélidas y congeladas. Y aunque todos los conocemos así, en realidad su nombre correcto es Inuit. Los Inuit son pescadores y cazadores. Ellos pescan en las gélidas aguas, pescando desde pescados, focas y hasta ballenas. En invierno se dedican a la caza del caribú. Son tan atrevidos que de vez en cuando cazan osos polares. Ellos viven en construcciones de hielo llamados iglú. La siguiente historia la encontré en un foro de relatos de terror de la plataforma de Reddit. Dos cazadores inuit, Atuktuaq y Inuksuk, salieron de su pueblo Hinikut, al norte del estado de Quebec. Era una mañana con bastante niebla. Estos cazadores estaban caminando por un vasto paisaje yermo, atravesando un paraje hostil y carente de vida. Entonces, ven a lo lejos una extraña montaña que en su cima había una densa niebla, la cual comenzaba a bajar. Entonces, uno de ellos, Atuktuaq, dijo que por qué no suben a dicha montaña. El otro cazador, Inuksuk, sugirió que no era una buena idea. Era creencia que en aquellos lugares habitaban espíritus ancestrales y que no era bueno ingresar a su morada, perturbando su descanso. Atuktuaq dijo que había que subir, tildando a su compañero de miedoso. Inuksuk dijo que no era miedoso, sino que era respetuoso con los espíritus. Atuktuaq le dijo que no fuera un miedoso supersticioso, y tanto fue su énfasis que Inuksuk, hastiado de los comentarios despectivos de su compañero, decidió también ir a la montaña. Es así que ambos prosiguieron adelante, dirigiéndose a la montaña. Atuktuaq e Inuksuk subieron por la ladera de la montaña, mientras la niebla descendía por la montaña. Mientras subían y se acercaban a la niebla, la cual ya había cubierto casi la mitad de la montaña, el ambiente se tornó raro. En esa extraña calma, parecía que el viento se convertía en unos inefables susurros. Presa de un miedo cada vez mayor, Inuksuk desistió de seguir adelante y comenzó a descender. En tanto, Atuktuaq siguió adelante. Solo aquel inuit, Inuksuk, regresaría al pueblo. En tanto, su compañero Atuktuaq no volvió a ser visto. La desaparición de Atuktuaq conmocionó al pueblo, ya que al ser una comunidad muy pequeña, se sabría rápidamente si a alguien le pasó algo malo, o si había desaparecido. Podía haber sido víctima de las inclemencias del clima, o del ataque de un oso polar, o de su compañero Inuksuk. Es así que, tras interrogar a Inuksuk, preguntándole lo que pasó y en dónde quedaba dicha montaña, los demás inuit formaron un grupo para ir a rescatar al otro cazador. Todos velaban por el bienestar de los demás aldeanos. Había pues un espíritu de unidad. Es así que tal grupo de aldeanos llegan a aquel paraje. Ni bien llegan, ascienden por la montaña. Tienen fe de que allí sabrían qué es lo que le pasó a Atuktuaq. Fue cuando, al llegar a cierta altura, descubren una cueva. Albergaron una pequeña esperanza de que Atuktuaq esté en la cueva, por lo que ingresaron en ella. Al fondo de aquella cueva, los hombres ven unos restos humanos sanguinolentos. Era él. Habían dado con los restos de Atuktuaq. Pudieron saber que era Atuktuaq, ya que encontraron las prendas con las que él se fue del pueblo. Al menos, ya sabían que Atuktuaq había muerto. Ahora, quedaba saber cómo. Pero los restos de Atuktuaq no eran los únicos restos humanos que estaban allí.
Entonces, los hombres ven también huesos de otras personas. Estaban desperdigados unos metros más adelante. Debían ser unas 10 personas como mínimo, esto lo dedujeron según la cantidad de calaveras encontradas allí. Pero no habían terminado de salir de su asombro al encontrar las osamentas humanas cuando hicieron otro descubrimiento. Otro tan impactante descubrimiento, y también macabro. En un tramo de la pared habían unos extraños dibujos. Estos petroglifos representaban a un extraño y aterrador ser, una especie de dios demonio que descendía del cielo a la montaña. Estos grabados en la cueva evidenciaban que aquella montaña era la morada de terribles seres que se alimentan con la carne y las almas de las personas. Abominaciones dignas de la mente de Lovecraft. Al parecer, los monstruos Lovecraftianos no provenían exclusivamente de la mente de su creador. Puede que algunos monstruos de los mitos Lovecraftianos se hayan inspirado de aterradoras realidades. En 1997, dos jóvenes universitarios de Montreal, Paul MacDonald y Daniel Bouchard, viajan a un pueblo de la provincia de Ontario, en la zona de los Grandes Lagos, en Canadá. Los dos estudiantes de antropología eran unos apasionados por las culturas ancestrales, en especial las de Canadá. Anteriormente, ya habían viajado a unas reservas culturales en la Columbia Británica, en la costa oeste canadiense, con el fin de ver y contemplar en toda su dimensión los famosos tótems canadienses. Los tótems son grandes postes o pilares de madera tallados con símbolos o figuras zoomorfas que se encuentran en el oeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos. Son un tipo de arte de la costa noroeste, en el que simbolizan de manera gráfica los espíritus protectores de los pueblos y tribus. Y no solo habían presenciado dichas tallas monumentales, sino que también participaron en fiestas y ceremonias nativas, esto con el fin de tener una experiencia extrasensorial. Es así que Paul y Daniel habían viajado a este remoto y pequeño pueblo en Ontario, para tener un contacto con las creencias de los pueblos algonquinos. Dicho lugar a donde viajaron los dos estudiantes universitarios era el Algonquin Provincial Park, el cual quedaba en el corazón de la provincia de Ontario. Son invitados por Heather Bellenger, una amiga descendiente de algonquinos, a una ceremonia nocturna de carácter tribal, la cual se realizaría en el mismo parque forestal. Era una fiesta iluminada con antorchas, bailando alrededor de los tótems de la comunidad algonquina. En eso, ven algo inusual detrás de los árboles. Había algo detrás de los árboles, alrededor de ellos, observándolos, acechándolos. Una enorme silueta de algo que andaba en dos pies. Aquella fue una situación muy incómoda y preocupante. En eso, los de la comunidad algonquina comenzaron a hacer rezos y cánticos. Hicieron esto hasta que aquello se retiró y los dejó en paz. Cuando estuvieron más tranquilos, les dijeron que aquello era un wendigo, un espíritu maligno que ataca y devora personas, o peor aún, posee a personas y las vuelve caníbales. Esta historia sucedió en los 50. Reid Ross era un policía montado de la Royal Canadian Mounted Police, o Real Policía Montada Canadiense. En esos tiempos, los policías montados usaban casacas rojas e iban montados en sus caballos, patrullando por las zonas rurales. Él estaba de servicio en una zona rural de Alberta. Un lugar hermoso pero imponente y salvaje, uno de esos lugares alpinos que no están hechos para los humanos. Mientras iba a caballo por el campo abierto, escuchó susurros. Tuvo que hacer sus necesidades, así que se alejó del campamento. En eso, encontró un fémur humano. Vio un cementerio indio, lleno de osamentas humanas. Escuchó susurros y voces. Fue muy difícil bajarse los pantalones y relajarse después de eso. Se alejó de allí. De pronto, su caballo enloqueció y lo botó al suelo. Se refugió en una cabaña. Durmió en un sofá en la sala. Cabe precisar que la sala tiene unas ventanas que daban al bosque. Al ver a la ventana que daba al bosque, vio que había unos rostros pegados en las lunas mirándole. Y no solo en una ventana. La otra ventana también tenía rostros. Reid no durmió. Salió de allí. Al salir, encontró a su caballo, el cual estaba a unos 50 metros.
Su caballo estaba muerto. Fue lo más aterrador que vivió.